Buenos días, hermanos. Bueno, un tiempo hermoso en la iglesia, recordando a nuestro Salvador, lo que Él hizo, el tiempo de alabanza. Y llegó el tiempo con la palabra del Señor. Y les invito ahí a abrir sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 1. Es un privilegio y un desafío, como siempre decimos, lo que tenemos la oportunidad de preparar, sí, este tiempo, de poder ser fieles a lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Y Deuteronomio es justamente un libro en donde podemos sacar muchos principios, muchas enseñanzas que pasaron hace mucho tiempo, pero que son principios que están vigentes a nuestros días y que los podemos apropiar para justamente poder vivir una vida como el Señor espera de cada uno de nosotros. Ahí ponemos Deuteronomio capítulo 1, hasta ahí, y vamos a estar viendo los primeros 8 versículos. Y cuando pensamos ahí en Deuteronomio, Deuteronomio va a ser la preparación del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. El pueblo en Deuteronomio no entra a la tierra prometida, eso va a pasar en Josué. Entonces, en Deuteronomio, lo que va a hacer Dios con el pueblo es renovar el pacto que había hecho con Abraham. Resulta que por la desobediencia del pueblo, ustedes saben lo que sucedió. Dios había decidido que por su desobediencia, los mayores a 20 años, levante la mano, ¿quiénes son los mayores acá de 20 años? Creo que, y los menores de 20 años, ¿quiénes son? 1, 2, 3, 4, 5. Solo 5 iban a poder entrar, si lo hacemos acá, a la tierra prometida. El resto, a causa de la desobediencia, Dios había decidido que ustedes van a morir en el desierto, ¿no? Y ahí vemos, ahí en Números, cómo Dios decide que como ustedes fueron a espiar la tierra durante 40 días, ustedes van a vagar 40 años en el desierto. Era un día por año, un año por cada día que ellos fueron a inspeccionar la tierra prometida. Entonces, lo que Dios va a hacer es darle la ley por segunda vez. Por eso, como dije en unas reuniones de domingos antes, Deuteronomio es por eso el nombre, ¿no? Deutero es segundo, nomio es ley, es la segunda vez que Dios en el monte Sinaí, en el monte Horeb, le va a dar las instrucciones a su pueblo. Y los primeros 4 capítulos que están en el libro de Deuteronomio, lo que va a hacer Moisés es tener 10 recuerdos. Va a ser recuerdos tras recuerdos en donde él va a dejar en claro al pueblo un principio. Y ese principio es que Dios fue fiel a pesar de su incredulidad en el desierto. Y pensaba que este principio de que Dios es fiel es un principio general en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta pensaba, ¿no? Así como fue la experiencia de vida de Israel, en donde Dios le va a dar una nueva oportunidad, pensaba que es parecido a nuestras vidas, porque podemos decir con certeza de que Dios es fiel, a pesar de que nosotros no seamos tan fieles. Podemos decir que Dios es fiel a pesar de que no le sirvo como Él espera que yo le sirva. Podemos decir que Dios es fiel a pesar de que yo no obedezco como Él espera. Podemos decir de que Dios es fiel a pesar que yo no soy sincero como Dios espera. Podemos decir que Dios es fiel, ¿sí?, a pesar de mi infidelidad. Y por eso ver este ejemplo de Israel en el desierto es un claro ejemplo de la fidelidad de Dios. Y Moisés les va a dejar en claro, recuerden que Dios es fiel. Y Deuteronomio es un libro especial porque Dios va a trabajar cada día en su fidelidad para que ellos puedan ser fieles, porque les esperaba algo que Dios les había prometido, la tierra prometida. Y la tierra prometida en la Biblia es un lugar de vida de madurez, es un lugar de plenitud, es una vida completa, pero antes de que ellos disfruten eso,
Dios lo tiene que preparar y es por eso que le va a dar leyes, le va a dar órdenes para que como nación puedan vivir de una forma ordenada y disfrutar plenamente lo que Dios había preparado, pensando en nosotros, ¿no? Porque ahora hay que traspolarlo a nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 6, versículo que vamos a estudiar dentro de 2 miércoles, dice, ¿no? El apóstol, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la aplicación que vamos a hacer en esta mañana? Bueno, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y es que podamos parecernos cada vez más al Señor Jesús y poder disfrutar de todas las bendiciones que Él ya tiene preparado para cada uno de nosotros. El tema es, ¿qué debemos hacer? Y vamos a ver qué es lo que el pueblo tuvo que hacer, ¿sí? Para justamente ellos disfrutar de la tierra prometida y qué tenemos que hacer nosotros hoy para justamente, ponemos la siguiente, y la pregunta que vamos a responder en esta mañana es, ¿qué debemos hacer para ir hacia la vida plena? Entendiendo para los israelitas la tierra prometida, para nosotros el parecernos más al Señor Jesús y poder disfrutar de lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Vamos allá a la lectura, ahora sí, Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Oreb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Ahora vamos a ir viendo, sí, algunos versículos en particular, pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer para ir hacia una vida plena? Y ahí, mira, lo primero que vamos a poner, este era un pueblo que se estaba moviendo hacia la tierra prometida. Y no sé si ustedes notaron algo ahí, pero hay dos periodos de tiempo ahí. Uno dice que a ellos les tomaba moverse, ¿cuánto? 11 jornadas, desde Oreb hasta Cades Barnea. Pero después dice que después de 40 años, o sea que hay dos periodos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ir hacia esa vida plena? En primer lugar, no desperdiciar el tiempo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que algo que llevaba 11 días les terminó llevando 40 años? No sé si alguna vez alguien se perdió. Yo cuando voy a la casa de mi hermano, que vive en Cor, cuando vas por la Richera hay un lugar que se llama para tomar Camino Presidente Perón, creo que es una autopista que hicieron ya hace un tiempito, que te saca directamente allá a Irigoyen. Y siempre no le engancho bien y ya 2 veces que voy, 2 veces que no le engancho, Andrea es testigo, José también, y tuve después que volver. Pero eso me llevó unos minutos. Acá ellos evidentemente se perdieron bastante porque 11 días, 11 jornadas, les llevó 40 años. Entonces, ¿cómo es posible que ellos hayan perdido tanto tiempo? Entonces, lo que hace Moisés, fíjate en el versículo 1, dice,
estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. ¿Sabés qué? Lo primero que hace Moisés con el pueblo, en el versículo 1, es ubicarlos. Ubicarlos donde están. Entonces, yo te voy a preguntar en esta mañana, ahí sí, preguntarte, es ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No físicamente, no me respondas, Avenida San Martín, 2777. Te pregunto, ¿dónde estás espiritualmente? Hay diversas edades acá. Y yo te pregunto, ¿dónde estás espiritualmente? Moisés lo primero que empieza a decir, y ahora vamos a ver qué significa este lado del Jordán, no es un detalle menor, los empieza a ubicar y le dice, miren, ustedes perdieron mucho tiempo. Algo que les llevaba 11 días, les terminó llevando 40 años. Y pensaba en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo muchas veces perdemos tiempo, y ahora vamos a dar unos ejemplos. Y ahí el versículo 1 dice, habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. Y es increíble, podemos decir, cómo un pueblo, teniendo a un Dios tan claro, con una guía y con órdenes claras, pudo perderse de esta manera. Pudo perderse todo este tiempo. Ahí Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel porque Él da los mandamientos y dice el texto que es fiel a los que le guardan hasta 1000 generaciones. Y nosotros podemos preguntarnos en esta mañana cómo son sus mandamientos. Y podemos decir también cuál es la guía que nosotros tenemos al día de hoy. Y la respuesta es clara, ¿no? La respuesta es la Biblia. La guía que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo es posible, si Dios siendo tan claro, este pueblo se pudo perder tanto tiempo? Ellos, ahí ponemos la siguiente imagen, ellos estuvieron, sí, en Egipto 430 años, aproximadamente los 30 años ellos fueron huéspedes, ¿sí? Pero los siguientes 400 años ellos fueron esclavos. Y ellos cuando salen de Egipto descienden hasta el punto verde, que es el monte Horeb, el monte Sinaí, pero cuando se escribe Deuteronomio, ellos están en el punto naranja, ya están pronto a cruzar a la tierra prometida. Pero Moisés omite de Egipto hasta el monte Sinaí ese descenso, y el recuento de Moisés va a comenzar desde el punto verde. Y él dice, mirá, desde el punto verde al punto rosa, que es Cades Barnea, que vamos a significar, ahora vamos a ver qué es Cades Barnea, te lleva 11 días. 11 días, pero te tomó 40 años. Y pensaba en cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos espiritualmente hablando? Pensaba que algo que quizás a nosotros nos puede llevar 11 días solucionarlo, algo que nos puede llevar horas, minutos, segundos, nos lleva toda una vida. Pensaba quizás en un problema matrimonial, algo que el Señor sabe, nos dejó forma clara cómo manejarnos en el matrimonio. Quizás hay cosas no resueltas en el matrimonio. El Señor es claro cómo nos tenemos que relacionar con mis hermanos. Y quizás hay problema en esta mañana con un hermano que no está resuelta. Y pasan los días, pasan los años y sigue sin resolverse. Y algo que podía tomar un poquito de tiempo, por no seguir la instrucción clara del Señor, nos lleva mucho tiempo. Por eso te pregunto, ¿dónde estamos en esta mañana?
Hay algo que tenemos que cambiar. Estamos todavía de este lado del Jordán, no disfrutando esa vida plena que el Señor tiene para nosotros. Pero otra pregunta, y vamos al versículo siguiente. Ahí el versículo 2 dice, 11 jornadas desde Horeb, caminos de monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y la segunda pregunta es, no solamente dónde estás, sino qué guía estás recibiendo. Ellos les tomó 40 años, algo que solamente le tenía que llevar 11 días. Y si nosotros vamos al libro de Números, hay una instrucción específica de Dios que se repite todo el tiempo. Dice, no te desvíes, no te desvíes, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, no te desvíes. El problema es que los israelitas, en vez de seguir las instrucciones claras de Dios, ¿sí? Ellos, en vez de considerar los caminos de Dios, tomaron sus propios caminos y algo que les llevaba días, les terminó llevando años. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. Por no aferrarnos a la guía clara de Dios, ¿sí? Cosas que tenemos que resolver en días llevan mucho tiempo. Ahí dice, ¿no? Salmo 119, versículos 59 al 60, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y ahí mandamientos significa órdenes, no sugerencias. Y justamente a veces nos olvidamos que Dios nos da órdenes, ¿no? Y lo tomamos como que, bueno, Dios no me puede obligar, es mi decisión, pero nos terminamos desviando y no vemos las consecuencias que tenemos. Y justamente el retrasar o el resistir a las órdenes de Dios, lo que va a pasar es que mi corazón se va a endurecer. Y si mi corazón se endurece, voy a obedecer menos a Dios. Y si obedezco menos a Dios, mi corazón se endurece cada vez más. Esto es lo que enseña Hebreos capítulo 3. Acompáñame, Hebreos capítulo 3, a partir del versículo 7. Hebreos 3 tiene mucha relación, va a mencionar lo que estamos leyendo. Hebreos 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí el versículo 2 dice, fíjate, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y cuando vamos ahí a Cades Barnea, a ese punto naranja que vimos en la imagen anterior, vamos a ver que Cades Barnea es un lugar especial para el pueblo. Es un lugar de prueba, es un lugar de desobediencia, porque en Cades Barnea van a ocurrir diferentes situaciones. La primera que ocurre es que Dios desde ahí le dice al pueblo, ¿sí? Ahí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, vayan y posean la tierra que yo ya le prometí a Abraham. ¿Qué sucede? Los espías van, reconocen la tierra, recuerdan entre ellos Josué y Caleb, ellos vuelven, dan el informe, coinciden con Dios, que la tierra era buena, fluye leche y miel, pero hay algo que ellos comentan, ¿no? Ahí había ¿quién? ¿Se acuerdan? Gigantes, dice, y nosotros éramos como langostas. Entonces ahí, en ese mismo lugar, donde Dios le da la orden, en Cades Barnea, ellos vuelven a Cades Barnea, dan el informe, y la incredulidad de ellos fue algo que hizo que Dios condene al pueblo. Ahí en Números 14, del 23 al 38,
Dios va a condenar a esa generación a vagar por 40 años a causa de que no le creyeron, no a Moisés, sino a Dios. Después de todo lo que Dios hizo, después de ver toda la fidelidad que Dios había mostrado, después de todo el cuidado, de toda la provisión, ellos no creyeron. Y Dios es categórico y ahí condenó a esa generación a vagar por 40 años y dice el texto, ¿no? Tus hijos van a ver tu rebeldía durante 40 años en el desierto. Pero también Cades Barnea es un lugar especial para Moisés, porque en Cades Barnea, ahí en Números 20, ustedes se acuerdan que Moisés se describe como el hombre, ¿cómo dice la Biblia? Manso, ¿no? Pero también es un hombre que fue influyente en el pueblo, fue un instrumento utilizado por el Señor, pero en Números 20 pasa algo que marcó a fuego la vida de Moisés. El pueblo estaba reclamando que tenía ¿qué? Tenía sed, quería agua y se quejaba, mejor hubiésemos estado en Egipto. Y yo me imagino, ¿no? Moisés, una persona que es mansa, pero que no deja de ser una persona como nosotros, él se enoja, ¿sí? ¿Y Dios qué le dice? Le da una orden clara. Ve a aquella roca, háblale y saldrá agua. ¿Y qué hace Moisés? ¿Se acuerdan? Le pega, ¿no? ¿Pero cuántas veces les pega? 2 veces le pega. Y Moisés, evidentemente, eso demostraba su enojo. Pero Moisés dice algo, además de desobedecer la orden clara de Dios, hay algo que Moisés en Números 20 hace. Y dice, ¿no hemos de darles agua? ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Se está poniendo en igualdad con Dios. Que Moisés iba a ser tan influyente en sacar agua como Dios. Claro, eso a Dios no le gustó. Y a causa de esa desobediencia, te repito, Moisés es alguien que había aguantado, servido al Señor, pero fíjate cómo una desobediencia específica, puntual, de creerse tan influyente como Dios y no obedecer a Dios, le hizo perder algo tan grande como entrar a la tierra prometida. Y es ahí al final de Deuteronomio, capítulo 34, Dios le da la posibilidad de Moisés de subir ahí al cumbre de Pisga, dice el texto, ¿no? Y le dice, mirá, esta es la tierra que yo tengo preparada para la nación de Israel. Y dice que él vio toda la tierra, pero Dios le dice, mas no pasarás a ella. Y es interesante, hermanos, esto, porque como una desobediencia particular a Moisés lo descalificó para disfrutar algo que Dios tenía preparado. Cades Barnea era un lugar de prueba y desobediencia para el pueblo. Era algo que marcó. Y pensaba, ¿no?, que quizás muchos de nosotros podemos estar en ese lugar de desobediencia. Podemos estar en el Cades Barnea de ese momento. Por eso te preguntaba, ¿dónde estás espiritualmente? Lo interesante es que después de todo esto, Dios le va a dar una nueva oportunidad al pueblo. Y Dios en esta mañana nos da una nueva oportunidad. Puede ser una segunda para algunos, una tercera para otros, una cuarta, una quinta, pero Dios en esta mañana nos da una oportunidad de poder parecernos más al Señor Jesús y poder disfrutar de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso te pregunto, ¿dónde estás? ¿Qué instrucciones estás recibiendo? Pero la tercera pregunta es... ahí lo mostré, no importa. La siguiente pregunta es, ¿dónde debes estar? Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. ¿Dónde deberíamos estar nosotros hoy? Te estoy hablando, acordate, espiritualmente siempre, no físicamente. Todavía estamos en el verano, no pienses que tengo que estar en la playa. Te estoy hablando espiritualmente de dónde tenemos que estar. Versículo 3 dice, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos.
Algo importante a destacar de este versículo, ese es el final del versículo 3, que dice que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Moisés recibe un mensaje tal cual de Dios, ese mensaje tal cual de Dios lo traslada al pueblo. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Si hay algo que tenemos que decir, hay algún hermano que está acá en una posición de autoridad, ya puede ser también en su casa, en su hogar, o con un hermano que quizás no está haciendo algo bien, hay que decirlo, con amor, pero hay que decirlo. Porque justamente el mensaje que nosotros tenemos que transmitir es nada más y nada menos que lo que dice acá. No hay algo que tengamos que agregar. El problema es que frente a cada situación que hay que resolver, no sabemos cómo actuar porque no conocemos lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, por eso, ¿dónde deberías estar? El pueblo tenía que estar en la tierra prometida, pero por justamente estar donde no tenía que estar, porque desobedece o no estudia la guía clara de Dios. Estaban donde estaban. Y versículo 4 dice, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Entonces acá, ustedes recuerdan, como dije antes, ellos estuvieron 400 años esclavos, ellos salen, Dios les provee, Dios les cuida, Dios lo guía con una columna de fuego de noche, con una columna de nube de día. Ellos no tenían que cultivar, Dios les da el maná, Dios les proveía para la sed, no tenían que hacer nada, solamente seguir lo que Dios tenía que hacer, lo que Dios les decía. Y entonces ahora lo que va a hacer Moisés es traer a la memoria dos batallas que ellos tuvieron, ¿sí? Que la encontramos ahí en Deuteronomio 2 y Deuteronomio 3, por ejemplo, menciona ahí el rey Sehón, ¿sí? Esa batalla es cuando ellos querían ir a la tierra prometida, querían pasar y no lo dejaron pasar por ahí, entonces Dios los entrega en sus manos. Era un rey agresivo, dice, pero también dice un rey que se llama Og, ahí en Deuteronomio 3:11, y este rey era un rey gigante. Fíjate lo que dice Deuteronomio 3:11, dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de gigantes, de los gigantes. Y dice, su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón, la longitud de ella es de 9 codos, aproximadamente 4 metros de largo, y su anchura de 4 codos, 1,8 metros de ancho, según el codo de un hombre. Entonces Dios le dice, ustedes tienen que estar en aquel lugar, porque el que les va a dar la victoria soy yo. Entonces ustedes, como nación de Israel, tienen que estar yendo a conquistar los que yo ya les entregué. El problema es justamente que no estoy bien espiritualmente, el problema es que no estoy obedeciendo a las órdenes claras de Dios. Y quizás esta es la realidad de cada uno de nosotros de esta mañana o de algunos. Y es que quizás no entramos todavía donde Dios nos quiere. Dios nos quiere en tal lugar, pero todavía seguimos en este lugar. Y ahora vamos a ver qué significa de este lado o del otro lado del Jordán. Quizás estamos como el pueblo de Israel, todavía estamos de este lado del Jordán. Estamos en el desierto. Y eso ocurre muchas veces, perdón por la expresión, ¿no? Pero porque llevamos una vida espiritual que es mediocre. Es mediocre en todo sentido. Es mediocre una vida familiar, una vida económica, la vida espiritual sobre todo, y vivimos en general, ¿sí?, una vida que evidencia que no hemos cruzado o no hemos entrado en donde Dios quiere que estemos. Por eso, de este lado del Jordán, marcaba un punto de quiebre para el pueblo, porque de este lado del Jordán era la separación del pasado con el futuro, porque justamente cruzar el Jordán era dejar atrás el desierto, era dejar atrás las pruebas, era dejar atrás las carencias que tenían ahí, los pecados que habían cometido. Cruzar el Jordán implicaba que ellos iban a tener más responsabilidades porque iban a tener que cultivar, ya el maná no iba a caer del cielo, ¿sí?
pero también de este lado del Jordán implicaba el límite de una promesa. El río Jordán era la frontera entre la tierra prometida, entre la tierra que habían vagado, el desierto, y la tierra prometida por Dios. De este lado del Jordán también significa la muerte del yo, porque su nombre quiere decir el que desciende. Entonces cruzarlo simboliza el inicio de la madurez y de una vida victoriosa. Entonces yo no sé cómo está cada uno acá, solamente el Señor lo sabe. Yo no sé si estamos de este lado del Jordán, quizás alguno ya está espiritualmente muy maduro y ya está disfrutando de esa plenitud que el Señor quiere para su vida. Por eso te pregunto en esta mañana, ¿estamos todavía de este lado del Jordán? Quizás algunos todavía siguen vagando por el desierto. Quizás en esta mañana algunos todavía no salieron de Egipto, siguen esclavos. Y quizás algunos ya están disfrutando de esa plenitud que el Señor quiere para sus vidas. Por eso te pregunto, ¿dónde estás en esta mañana? ¿Qué guía recibiste o qué guía estás recibiendo? Pero también pregúntate, ¿dónde debes estar? Y ese versículo conocido, ¿no?, de Hebreos capítulo 5, que es una patada en el pecho, ¿no?, para todos. Dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué debemos hacer para ir hacia una vida plena? En primer lugar, hermanos, no hay que desperdiciar el tiempo. Ya desperdiciamos mucho tiempo. Lo hablo especialmente por mí. Pero en segundo lugar, ahí vamos a mostrar, es no desestimes su tamaño. Y el tamaño de la obra de Dios es algo gigantesco, y ahora lo vamos a ver. Y yo te propongo ahí en el primer punto del versículo que vamos a ver, es que ellos tenían un problema de visión, ¿sí? Vamos a ver ahí, fíjate lo que dice el versículo 5. Vamos a Deuteronomio capítulo 1. Y dice el versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa, a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Y ahí vamos a ver, ¿sí?, que Dios le dice, vayan a la tierra prometida, vayan ahí desde Horeb, y fíjate la siguiente imagen, ¿no? En la siguiente imagen, ahí Israel aproximadamente tiene 22.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero si nosotros vamos a Génesis, capítulo 15, donde encontramos la promesa, acompáñame, Génesis capítulo 15. Y a partir del versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, a la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y si nosotros vemos esa imagen es una parte de lo que describe acá, porque justamente la siguiente imagen, lo que implicaba la tierra prometida era eso, ¿no? Fíjate que hay una diferencia muy importante. Israel solamente tiene aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados,
pero dicen que en su mejor momento de la nación, que fue con Salomón, llegaron a aproximadamente 150.000 kilómetros cuadrados. Pero algunos calculan que toda la tierra prometida, depende cómo se mida, va entre 700.000 kilómetros cuadrados a 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Es decir, ellos nunca pudieron, ¿sí?, poseer toda la tierra prometida que Dios les había entregado. Entonces, Dios lo que le está marcando ahí en el versículo 6 y 7 es que ellos tenían que ir a ese lugar que Dios ya les había entregado. El problema es que ellos no estaban viendo la magnitud de lo que Dios le había preparado. Y pensaba que quizás nosotros también tenemos un problema de visión, espiritualmente hablando, ¿no? Ayer hablamos del tema de la visión, ¿no?, de los anteojos, que tiene tanto grado, ¿no? Pero acá estamos hablando de algo de espiritual, no físico, te recuerdo, y no vemos más allá, quizás, de estas 4 paredes, ¿no? Que quizás es algo que como iglesia y todas las iglesias debemos mejorar. Porque la visión del campo que el Señor preparó para alcanzar es inmenso. El problema es que es una visión acotada la que tenemos. Ellos tenían una tierra gigantesca para conquistar, pero ellos por temor no podían tener esa visión que Dios quería. Entonces, Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Y fíjate que el otro día, gracias a Dios, tuvimos ahí la reunión con los varones, ¿no? Y hay cosas que charlamos, que quizás todavía se tienen que definir, pero pensaba, ¿no?, en este punto, cómo a veces tenemos una forma rara de pensar, y esto se ve en algunas personas, no digo especialmente acá, sino en otras, ¿no? Que uno se queda con el pensamiento de que es salvo y eso ya es suficiente. Quizás uno puede tener el pensamiento: el Señor me sacó de una adicción y ya con eso es suficiente. Y no nos damos cuenta que Dios pretende que alcancemos aquello que ya preparó para nosotros. Por eso, el tener una visión como la que el Señor quiere que tengamos, implica, ¿no?, que podamos pasar tiempo con Él y poder conocer que Él no solamente se conforma con rescatarnos, sino que Él quiere ser una transformación integral en nuestra vida. Él quiere que nosotros podamos estar con esa mentalidad de que tenemos que avanzar en la obra. Y no nos equivoquemos esto con yo puedo hacer todo y vamos para adelante y hacemos todo sin considerar los recursos que tenemos, porque tampoco es así. Porque ahí vamos a ver que tiene que haber un equilibrio, ¿sí?, entre lo que dice 1 Samuel, capítulo 2, el cántico de Ana, y lo que dice Salmo 60:12. El cántico ahí de Ana dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pero Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas, significa hazaña. En Dios tendremos valentía, no en mis fuerzas, sino en Dios. Dice: y Él hollará a nuestros enemigos. Por eso el equilibrio que Dios nos pide para cada uno de nosotros es que al leer Deuteronomio somos desafiados a poder soñar en grande con lo que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros, y pensar que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso, a alguno de nosotros en esta mañana puede que nos falte visión, porque no estamos viendo lo que Dios ya tiene para nosotros. Pero también te propongo en esta mañana, en el versículo 7,
que no solamente visión, sino que nos falta, o a algunos nos falta valor. ¿Y por qué pongo valor? Porque fíjate el versículo 7, dice, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Dice, a la tierra de los cananeos. Ahí había 7 naciones, ¿y quiénes estaban ahí? Los gigantes. Y ¿sabes qué? Muchas veces la incredulidad, ¿sí?, va a ser el opuesto de lo que agrada a Dios. Y nosotros vamos ahí a Hebreos 11:6, ¿qué es lo que dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver en Hebreos capítulo 3, versículo 17, que la incredulidad es todo lo contrario. Va a desagradar a Dios. Acompáñame a Hebreos capítulo 3. Versículo 17 dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La incredulidad, hermanos, muchas veces nos lleva a no tener esta valentía que Dios espera de cada uno de sus hijos. Por eso alguno en esta mañana puede tener un problema de visión, por eso alguno en esta mañana puede tener problema de valentía, porque no le cree a Dios. Entonces te pregunto en esta mañana, ¿qué tan amplia es tu visión de la obra de Dios para vos? ¿Estamos entendiendo que Dios tiene aún mucho por hacer en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer para ir hacia una vida plena? En primer lugar, no desperdiciar tu tiempo, no desestimar el tamaño de lo que Dios tiene para nosotros, pero en tercer lugar, no descuidar tu trabajo. Y el último versículo ya, versículo 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Lo que le está diciendo Moisés, ustedes tienen que entender que la generación anterior falló, ya está. Pero ahora ustedes tienen que entrar y tienen que poseer la tierra, es lo que dice el versículo 8. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es ponemos ahí la siguiente, es confiar. ¿Confiar en quién? En lo que yo puedo hacer, no, es confiar en Dios. Israel tiene la segunda oportunidad de poder entrar a la tierra prometida. Entonces, Moisés dice, vayan y conquisten este territorio que yo les prometí a sus antepasados. Es hora de creerle al Señor. Acompáñame ahí cerquita de Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, y dice, y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. No tengo que descuidar mi trabajo, y mi trabajo, ¿cuál es? Creerle y confiar en Dios. Entonces te pregunto esta mañana, ¿creemos que Dios puede cambiarnos? ¿Creemos que Dios todavía tiene cosas que cambiar en nosotros? ¿Creemos con certeza, hermanos, que Dios puede hacer algo en la iglesia, con la iglesia, afuera de estas 4 paredes? ¿Creemos eso o no le creemos? Porque ¿sabes qué? Nuestra parte, así como Israel tenía que tomar valentía y tenía que ir a la tierra prometida y confiar en lo que Dios le estaba diciendo, nosotros al día de hoy tenemos que confiar en lo que su palabra dice, obedecerla y poder no solamente obedecerla, sino también lo siguiente, Bauti, es que tenemos que accionar, tenemos que actuar, porque Santiago capítulo 2, versículo 7 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y sabemos que la fe se traduce en acciones. Si realmente yo creo en Dios, tenemos que hacer algo. Por eso te pregunto, ¿creemos que Dios nos puede dar una vida plena? ¿Creemos realmente que Dios tiene algo preparado para nosotros?
¿Creemos o no le creemos, hermanos? Creer en Dios es algo que nos da seguridad. Fíjate lo que dice 2 Crónicas 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creemos que el Señor puede hacer algo con nosotros. ¿Qué estamos haciendo para ir y movernos hacia esa vida de madurez que el Señor espera de cada uno de nosotros? ¿Qué estamos haciendo para, como dice ahí Filipenses capítulo 1, versículo 6, parecernos más al Señor Jesús? ¿Estamos dejando que el Señor trabaje en nuestra vida o estamos endureciendo cada vez más nuestro corazón y cada vez que escuchamos su palabra, nuestro corazón está duro y no obedecemos? Hermanos, no tenemos que desperdiciar el tiempo, no tenemos que desestimar el tamaño de su obra, no tenemos que dejar de hacer nuestro trabajo. Por eso es el momento, sí, en esta mañana, de poder creerle al Señor, de que Él tiene un territorio más grande para nosotros y que nosotros tenemos que tener esta convicción de luchar y creer que Él me va a dar eso que tiene preparado. Por eso el primer recuerdo que Moisés va a tener de los 10 es, recuerden esta instrucción que Dios le dio. Vayan a la tierra prometida y vayan y peleen por ella, porque yo ya se las di. ¿Cuál es la reflexión, hermanos, en esta mañana? Es que podamos justamente, ahí en comunión con el Señor, ¿sí?, serle sincero y reconocer dónde estamos espiritualmente. También preguntarnos por qué llegamos a ese lugar. ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué guía? ¿Por las redes sociales? ¿Por lo que me dice una persona que no conoce al Señor? ¿O por lo que dice la palabra de Dios? Pero también pensar dónde debería estar. ¿Sí? Para algunos ya pasó mucho tiempo y siguen en el mismo lugar. Pero también no descuidar su tamaño, la visión. Tenemos que tener una visión correcta, la que el Señor quiere. Quizás, ¿no? Esto lo digo con temor del Señor. Hay algunas cosas, ¿no?, que tenemos que ajustar en la iglesia para justamente tener el norte de que podamos ir hacia esa visión que tenemos, ¿no? Y siempre, Diego lo dice, ¿no? Tenemos que salir a la plaza, por ejemplo. Y quizás este tema de la plaza, que no sea de un ministerio, sino que sea como un proyecto de la iglesia. Mirá, la iglesia tiene que ir. ¿Pero con qué objetivo? Bueno, de ir a alcanzar ese campo que el Señor ya tiene preparado para nosotros. Y que no sea de un hermano, de un ministerio. No, es algo que la iglesia proyecta y toda la iglesia está involucrada porque le creemos a Dios de que hay personas que tienen que conocer este amor tan grande que nosotros pudimos conocer. Oramos, hermanos, para terminar. Padre Celestial, te damos gracias. Y Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, cuánto necesitamos recordar que tú nos has instruido y nos dice, Padre, que vayamos hacia esa vida plena. Padre, movernos hacia ahí. Padre, cuánto necesitamos recordar el tiempo que perdimos. Padre, cuánto necesitamos recordar lo que hemos desestimado, Señor, de tu obra. Padre, cuánto necesitamos recordar que tenemos que hacer nuestro trabajo para ir hacia ese lugar que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, enséñanos, estimula nuestra fe, para que haya un ajuste en nuestra vida y podamos, Padre, cumplir con ese propósito de parecernos más al Señor Jesús,
de poder tener esa visión que tú esperas, Padre, y poder conquistar eso que tú ya nos has dado. Por eso, Padre, ayúdanos a ser humildes, a poder aplicar esto en nuestra vida. Y, Padre, también quiero pedirte, si hay alguien aquí en este lugar que aún no te conoce, Señor, que pueda entender que Jesús es la vida plena, que pueda entender que Jesús le ama, que pueda entender que Él es Dios, que pueda entender, Señor, esa obra perfecta de Cristo en la cruz, cómo Él se cerró en el vientre, Señor, de la Virgen María, cómo Él nació de una virgen, que pueda entender cómo Él vivió, cómo Él fue a la cruz por los pecados del mundo, pero también, Padre, que pueda entender y creer que Él resucitó. Padre, entendemos que ir hacia un lugar sin Jesús no vale la pena. Entendemos que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ti si no es por Él. Por eso, ayúdanos a entender también que el Señor Jesús es la vida plena, que podamos aprender más de Él, y para eso, Señor, estudiar y conocerte más a ti. Padre, bendice la iglesia, pedirte, Señor, por los hermanos que no pudieron estar, que tú este año, Padre, nos puedas dar un sentir de poder aplicar lo que escuchamos en tu palabra cada miércoles, lo que escuchamos cada domingo, Señor. Y, Padre, nos des la humildad, Padre, de poder resolver aquellas cosas que hay que resolver. Perdónanos por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por quizás lastimar a un hermano. Ayúdanos a poder aplicar lo que tú nos pides. En el nombre del Señor Jesús. Amén.